Nos encontramos en el pueblo de San Andrés Mixquic, delegación de Tláhuac. Es una de las delegaciones que se localizan al sureste del Valle de México. Un pueblo con mucha historia, tradiciones y costumbres. Pero la persona que nos podría dar un contexto a fondo de la importancia que tiene San Andrés Mixquic es Ricardo Flores Cuevas. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, buenas tardes. Ricardo tiene ya la licenciatura, por unos meses más se titula, y creo yo que esto nos llena de satisfacción que por el sureste tengamos un historiador más. Por cierto que Ricardo está metido en la Casa de Cultura, de la Olla de Piedra del pueblo de Tecómic, pero también no deja su pueblo. También ellos tienen un auditorio que lo han acondicionado como Casa de Cultura y también está trabajando juntamente con su hermano. Ricardo, ¿podrías darnos una explicación amplia sobre tu pueblo, San Andrés Mixquic, de sus orígenes? Y mentalmente vamos recorriendo a llegar a la actualidad. Creemos que esto les encantaría a los que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, pues Mixquic su fundación es difícil de fechar, ¿no? Hay quienes dicen que puede ser desde el siglo VIII antes de Cristo. No, perdón, después de Cristo. Y es como la referencia más concreta que tenemos, según la crónica de Chimalpain, que fue un cronista de Chalco, que vivió en el siglo XVI. Él fecha Mixquic en ese siglo, y precisamente él dice que se llama Mixquic porque cuando llegaron a Tetelco, que es el pueblo anterior, después ven una isla y se embarcan en unas canoas y llegan a esta isla. Entonces allí es donde se encontraron un mezquite, ¿no? Entonces de allí viene el nombre de Mixquic, en el mezquite. Este significado es el que menos adeptos tiene, es el que de pronto muchos creen que eso no puede ser posible porque el mezquite es de una zona árida. Sin embargo, aparte de la crónica de Chimalpain, si analizamos gramaticalmente en del náhuatl, pues viene de mezquite, ¿no? Y la C sería el locativo, ¿no? También, por si fuera poco, en el Códice Mendocino, que es el códice donde se tiene el glifo de Mixquic, este pueblo es representado con unas varas del mezquite. Entonces, bueno, históricamente el significado es en el mezquite, aunque algunos no estén mucho de acuerdo, pero bueno, así es esto. Qué buenos datos nos acabas de dar. Mixquic tiene profundas raíces prehispánicas, nos los acabas de mencionar, aparece en los códices, y creo yo que esto es lo que le ha dado mucha importancia a este lugar de la delegación Tláhuac. Ahora, en el aspecto religioso, sabemos que los franciscanos llegan en 1524. Llegan los franciscanos y por estos lugares de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y una parte del Estado de México, la que colinda con el Estado Federal, pues se dedicaron a evangelizar. Nuevamente aquí, en Mixquic, tenemos conocimiento, Ricardo, y tú nos vas a ampliar esta información. La iglesia inicialmente la levantaron los franciscanos y como prueba pues tenemos una torre, el campanario que se le denomina, con unos portales que a simple vista y en base a la historia creemos que fue una capilla abierta, pero yo creo que aquí sería bueno que nos dijeras qué pasó, ¿es capilla abierta o no? Tenemos la torre, pero después tenemos una construcción totalmente diferente a la torre, y sabemos que es un inmueble por parte de los agustinos, construido por los agustinos. Aunque es pequeño, pero tiene ese calor, ¿verdad? Que atrae para la cultura, para la historia, que en un solo lugar estén un inmueble con dos características, franciscanas y agustinas. ¿Podrías ampliarnos más sobre esto, Ricardo? Claro que sí. Testimonios de la evangelización en Mixquic tenemos a Juan de Grijalva, que fue un cronista de los frailes agustinos, y él dice que cuando llegan los frailes Jorge de Ávila y Jerónimo de San Esteban a Mixquic, los recibe un rico mercader pidiéndoles que los evangelizara.
porque tenía el demonio dentro. Bueno, eso puede ser como ficción o mucha imaginación del fraile. Sin embargo, nos da un dato muy importante, de que en Mixquic muy probablemente ya había habido una campaña de evangelización. ¿Y quiénes pudieron haberla hecho? Pues precisamente los franciscanos, ¿no? Es decir, que los franciscanos que además se asentaron en esta región, como Tecomitl, Milpa Alta, Xochimilco, lo que hacen es abonar un terreno que posteriormente los agustinos llegan y potencializan más para sus fines religiosos y políticos que en esa época estaban muy vinculados. Se comienza la construcción del primer templo, que es precisamente la Torre Campanario, en el año de 1537. Posteriormente, no tenemos datos de cuándo se habrá concluido, pero se derrumba. Y como muestra de ello vemos que a un costado de la torre se ve fragmentada. Esa era la parte que estaba unida con el convento y el templo. Se derrumba y en 1620 se comienza a construir el templo que está a mis espaldas. Ambos, es muy probable, pues estuvieron dedicados a San Andrés Apóstol. La relación que se encontró entre San Andrés con Mixquic es de que precisamente Andrés fue un pescador y en Mixquic pues todos eran pescadores. Como muestra del pasado prehispánico en Mixquic tenemos esta pequeña zona arqueológica, que son precisamente piezas que se encontraron, no exactamente aquí, pero sí alrededor del templo. La pieza que más representativa es de Mixquic es la que se encuentra en medio de los aros del cubo de pelota. Es el chacmol que, a decir de los arqueólogos Leonardo López Luján y Javier Urcid, este chacmol, a diferencia de los otros que existen en el país, lo que tiene es que en las manos sostiene el Texcat, que es la piedra de sacrificios. Los demás que se han encontrado en otras partes de Mesoamérica, lo que tienen es el Cuauhxicalli, que es la vasija en donde se depositan los órganos del sacrificado. Aquí no, aquí se tiene la piedra de sacrificios, que además coincide en las medidas con la que se encontró en Tenochtitlán, en lo que ahora es el Museo del Templo Mayor. Con lo cual se abre toda una serie de interrogantes que dirían por qué en Mixquic se tiene a un chacmol que sostiene la piedra de sacrificios. ¿Cuál era la finalidad? Los mexicas realizaron sacrificios aquí en Mixquic, hubo control político. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ahora investigar. Ricardo, pensando en que este lugar es conocido a nivel pues internacional, porque vienen también turistas del extranjero, pensando en que van a encontrar aquí algo diferente a lo que en la ciudad pues pueden ver ellos, porque Mixquic posiblemente, ¿verdad? Y por suerte, o no sé qué podría llamarle, tiene el nombre de Mixquic y se relaciona con Miquiscli, que es el día del relación con la muerte, ¿no? Que para esto creo que no hay ninguna relación con Miquiscli, con Mixquic, además tú ya lo comentaste al inicio, pero el Día de Muertos, ahí sí todo el mundo se acuerda de Mixquic. ¿Por qué no nos platicas cómo se desarrolla esa tradición que tiene raíces prehispánicas y se sigue manteniendo Mixquic, y cómo los pobladores reciben a los visitantes y cómo también las autoridades pues apoyan para que la tradición no se pierda? Sobre la tradición ha tenido variantes, ¿no? Las tradiciones siempre cambian y el Día de Muertos pues no es la excepción. El Día de Muertos se reciben a dobles visitantes, ¿no? Por un lado, a quienes esperan las ofrendas, que son precisamente a las personas que ya no se encuentran físicamente con nosotros, y por otro lado pues son a los turistas nacionales o extranjeros que vienen a Mixquic. Sobre la tradición ha tenido variantes, ¿no? Las tradiciones siempre cambian y el Día de Muertos pues no es la excepción. Sin embargo, se mantiene la esencia, que es el recordar a quienes ya no están con nosotros. La ofrenda ha ido cambiando desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad y de hecho, por ejemplo, el Día de Muertos no es propiamente prehispánico en el sentido de que no era el 1 y 2 de noviembre, ¿no? Sino que en tiempos precolombinos lo que sucedía era que habían 2 meses especiales de veintenas cada una,
para tener algo similar a lo que hoy es el Día de Muertos. Estos cambios en las tradiciones han sido muy importantes. Por ejemplo, en el siglo XX se hicieron una serie de modificaciones muy interesantes, y la última que sucedió fue que se integró un elemento a la ofrenda de Día de Muertos, que fue la fotografía. Antes de que existiera la fotografía, lo que se colocaba en las ofrendas era precisamente los guaraches de la persona que se recordaba, sus instrumentos de trabajo, su ropa, todo para que cuando uno estuviera frente a la ofrenda sintiera la presencia de esa persona. Actualmente ya pocas son las familias que colocan instrumentos que tenía la persona en su vida, pero lo que todos sí ponemos son las fotografías. La fama de Mixquic a nivel internacional en realidad sí es como todo un fenómeno. Una de las causas por las cuales se considera que Mixquic atrajo los ojos del mundo fue precisamente por la alumbrada que se realiza aquí, que es en el cementerio del pueblo. Hay dos elementos que son muy característicos del pueblo. Uno es que el cementerio se sigue encontrando en el atrio del templo, como sucedía en el siglo XVI. Todos los pueblos tenían su cementerio justo frente a la iglesia, y hoy día pues ya no es así. Y Mixquic, por una razón muy sencilla, de que como estaba rodeado de agua, no era posible tener otro cementerio, se mantuvo este mismo dentro de la isla. El segundo elemento por el cual llama la atención la alumbrada es porque todas estas tumbas que vemos ahorita sin una sola vela, todas se llenan de velas, de cirios, sahumadores, flores, creando un ambiente muy interesante, y es un espectáculo visual que asombra tanto a propios como a extraños. Esta ceremonia es lo que marca el fin del ritual de los Días de Muertos, y es lo que sucede como elemento característico de Mixquic, porque en la década de los 60, que es cuando Mixquic comienza a tener su auge internacional, pues ningún pueblo lo hacía. Hubo una película que de alguna manera debió haber influido, que es Yanko. Esta película no se exhibe en México porque fue vetada, pero se exhibe en varias partes de Europa y de Asia. Entonces, en esta película salen pueblos como Tecómitl, Santa Cruz Acalpizca, Chalco, pero al final, Servando González, que es el director de la película, lo que pone es filme realizado totalmente en el pueblo de Mixquic, con lo cual la belleza de varios pueblos se lo atribuye a uno solo, con lo cual pues también atrajo como el interés del turismo internacional. Y así una serie de otros factores causaron que Mixquic ya para 1985 fuera conocido sin duda alguna a nivel internacional. La traza urbana de Mixquic es producto de su proceso histórico. A mis espaldas se encuentra el templo de San Andrés Apóstol, y justo frente a nosotros, frente a mí, se encuentra el tianguis del pueblo. Generalmente la fachada de los templos dan hacia un jardín, cosa que en Mixquic no sucede. El jardín queda a un costado, y lo que está justo frente a él es el tianguis. El tianguis en Mixquic en realidad no tiene bastante tiempo. Eso sucedió después de que se desecó el pueblo. Sin embargo, que justo frente al templo exista una plaza, un espacio libre de construcciones, nos hace pensar que quizá en la colonia debió haber habido ahí o una laguna, o dos, una plaza que debió haber sido usada para fines ceremoniales religiosos. Estamos en el Museo de San Andrés Mixquic, y esta es una colección que se colocó en este lugar en la década de los 90, precisamente a iniciativa de una persona que ha influido bastante en la vida cultural del pueblo, que es la doctora Socorro Bernal. Aquí esta pieza es la que más le daremos importancia ahorita, que es una urna funeraria. En su interior debió haber habido cenizas humanas, y pues con lo cual nos da una muestra del tipo de ceremonias y entierros que existieron en el Mixquic prehispánico. Todavía hasta la fecha es muy común encontrarse con este tipo de vasijas en las casas cuando se realiza alguna excavación, cuando se construyen los cimientos de una casa, o se pueden encontrar uno con los esqueletos, ¿no? Incluso. Y en este caso fue una urna funeraria. Aquí tenemos piezas que representaban al Zompantli, así como los vimos también en la zona arqueológica, pues aquí también está. No es raro que en varias casas de Mixquic, en las paredes de las casas, se encuentren varias piezas prehispánicas